Hola, mi nombre es Jorge Sebastián Álvarez y el número de cuenta es 2024-1011-0282. Hoy hablaremos de lo que es la extinción de los tratados. Siempre hablando de lo que son los tratados internacionales, recordamos pues que los tratados son acuerdos, ¿verdad? Jurídicos que regulan la relación entre los estados. Como introducción tenemos que los tratados internacionales constituyen la base del orden jurídico mundial, pues regulan las relaciones entre estados en ámbitos como el comercio. ¿Qué regulan estos acuerdos? Pues los acuerdos tratan temas como el comercio, como la paz, la cooperación cultural, la seguridad. Sin embargo, igual que nacen de la voluntad de las partes, también pueden extinguirse. O sea, tal como nacen, también pueden extinguirse. La Convención de Viena de 1969, en sus artículos 54 al 62, establecen las causas jurídicas, determinación y suspensión de los tratados. A la par, pues la doctrina internacional distingue entre causas emergentes derivadas del propio tratado y las causas sobrevinientes, o sea, originadas durante su ejecución. Vamos a conocer cuáles son las causas principales de por qué se da la extinción. Previo a esto, hay que hablar, pues, qué es lo que es la extinción de un tratado. La extinción de un tratado se entiende como el cese definitivo de sus efectos jurídicos, es decir, el momento en que deja de ser obligatorio para las partes que lo suscribieron. Esto implica que el tratado deja de producir efectos jurídicos y ya no regula las relaciones entre los estados que lo habían aceptado, que lo habían firmado. Entonces, ¿cuáles son esas causas? ¿Verdad? Hay varias causas, pero vamos a hablar de primero cuáles son las causas emergentes, que son aquellas que derivan directamente del propio tratado y se encuentran previstas en su texto, y entre ellas se destaca pues lo que es la abrogación. ¿Cuál es la abrogación o qué es la abrogación? Pues ocurre cuando las partes contratantes deciden de manera conjunta, o sea, de mutuo acuerdo, poner fin al tratado. Puede estar prevista pues en el mismo documento, tal como en el momento que se redacta, pues ahí está previsto, ¿verdad? Cuando va a ser la culminación de ese acuerdo, o realizarse mediante un nuevo acuerdo. Los tratados son expresión de la voluntad soberana de los estados. Si todos los estados partes acuerdan poner fin al tratado, pues ahí este se estima que se termina, porque ya es de mutuo acuerdo que el tratado o que el acuerdo se termine. También dentro de estas causas emergentes tenemos lo que es la denuncia. Se manifiesta por la voluntad unilateral, ¿verdad?, de un Estado, o sea, es decisión de un Estado. Debe retirarse del tratado. En los tratados bilaterales provoca la extinción, mientras que en los multilaterales solo se para al Estado denunciante, manteniéndose vigente pues para los demás. La denuncia debe estar prevista en el propio tratado y suele requerir plazos y procedimientos específicos. Si recordamos hace unos años lo que pasó cuando Estados Unidos se retiró del Tratado de París, pues eso fue porque Estados Unidos denunció el tratado, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de denuncia, cuando un Estado decide hacerlo y entonces hace la presente denuncia. Igual que ocurrió también aquí en Honduras en el periodo pasado, y recordamos que la presidenta Xiomara también había denunciado el tratado de extradición. Dentro de las causas sobrevinientes, ¿qué son o qué tenemos? Pues son aquellas que aparecen durante la ejecución del tratado y no necesariamente están previstas en su texto. Entre las más relevantes se encuentran los efectos de la guerra, ¿verdad?, que son los conflictos bélicos, ¿verdad?, cualquier guerra entre dos países, que alteran profundamente las relaciones internacionales. En los tratados bilaterales, la guerra suele extinguirse de inmediato, ¿va?, mientras que en las multilaterales se suspenden entre los estados beligerantes, pero continúan vigentes para los neutrales. Otra causa que se da dentro de los sobrevivientes es el cambio radical de circunstancias.
Aquí se aplica la cláusula rebus sic stantibus, ¿verdad? Cuando las condiciones que motivaron la firma del tratado se modifican pues de manera esencial o imprevisible. Puede justificarse su extinción o revisión, aunque discutida en la doctrina, esta cláusula refleja la tensión entre la estabilidad jurídica y la realidad cambiante de la política internacional. Uno de los ejemplos que se pueden utilizar acá es el tratado pues, de la Alianza Militar, que pierde sentido tras un cambio geopolítico profundo con la disolución de la Unión de la República Socialista. Y por último, una de las últimas causas principales tenemos lo que es la revisión, que se produce cuando las partes acuerdan modificar o sustituir un tratado para adaptarlo a nuevas realidades. En muchos casos, pues la revisión desemboca en la firma de un instrumento jurídico, lo que implica la extinción anterior, ¿verdad? Así que aquí hemos hablado un poco de lo que son las causas principales de la extinción. Vamos a hablar ahora de algunos ejemplos, ¿verdad? Eh, de tratados que han extinguido. Por ejemplo, el tratado de 1991, ¿verdad? De la Unión de Repúblicas Socialistas. Como podemos observar, pues esta se disolvió o se dio la disolución de la Unión Soviética y varios tratados multilaterales quedaron sin efecto o fueron renegociados por las nuevas comunidades que se formaron, ¿verdad? Por los estados independientes. Eh, ¿Qué causa es lo que se dio aquí? Pues la imposibilidad de ejecución, ¿verdad? El cambio fundamental. Y estas circunstancias están registradas eh, o se dan, o se fundamentan bajo los artículos 61 y 62 de la Convención de Viena. Otro de los tratados que se extinguió y que tenemos como ejemplo es el tratado de ABM, que se dio en el 2002, ¿verdad? Cuando Estados Unidos se retiró del tratado sobre misiles antibalísticos, que se firmó en 1972 con la Unión de Repúblicas Socialistas. Allí Estados Unidos alegó necesidades de seguridad nacional y como, ¿qué tipo de causa se dio aquí? Pues aquí se dio la denuncia. Y la denuncia fue de carácter unilateral por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Y podemos buscar, pues, eh, la Convención de Viena, que está en el artículo 56, nos habla de lo que es la denuncia. En conclusión, podemos decir pues que la extinción de los tratados internacionales es un fenómeno complejo que responde tanto a cosas previstas en los propios instrumentos como a circunstancias externas que afectan su vigencia. Y hablamos aquí ya de la abrogación, la denuncia, los efectos de la guerra, el cambio radical de circunstancias y la revisión sobre las principales vías por las cuales los tratados deben de aplicarse. Y sabemos que este proceso pues, refleja la naturaleza dinámica del derecho internacional que debe adaptarse a los cambios políticos, sociales y económicos del mundo. No obstante, la existencia de las normas como las contenidas en la Convención de Viena de 1969 asegura que la extinción de los tratados se realice bajo parámetros jurídicos claros, preservando la estabilidad y la confianza entre los estados. Eso es lo que hoy pues hemos hablado para ustedes. Esperamos que les haya servido de mucho, ¿verdad? A cada uno de ustedes, muchas gracias por habernos escuchado.